interesante, es un medicamento o sustituto de su suplementador para manejo de la artrosis de rodilla que se ha venido utilizando de manera rutinaria aquí en el hospital. Y para tener un poco de más noción de todo esto está aquí el doctor Jesús Solís, que amablemente aceptó la invitación para compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros acerca del tema. Por favor, doctor, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, este es un tema que es bastante interesante porque es algo que vivimos en el día con día, es parte de lo que es nuestra conducta diaria, ver pacientes que llegan con un problema de osteoartrosis a cualquier nivel. Una de las articulaciones más importantes que tenemos es el desgaste articular, y principalmente es a nivel de la articulación de la rodilla. Este medicamento Fidoquel, una colágena de porcino tipo 1 con polivinilcloridona, que es un polímero, no es un medicamento nuevo, es un medicamento que tiene poco a nivel de la seguridad social, llámese hospital militar, ICEMIN, IMSS, etc. Pero es un medicamento que tiene en el mercado ya más de 14 años, es algo que hemos utilizado para tratar problemas de regeneración a nivel articular. ¿Qué pasó? Pues es un producto que empezó al revés. ¿Por qué decimos que al revés? Porque es un medicamento que se empezó a utilizar, vimos cuáles fueron sus bondades, empezó a crecer el mercado y posteriormente observamos que el producto no tenía un registro a nivel de la COFEPRIS. Tenía su cajita, su logo, se vendía, etcétera, pero no tenía esa indicación precisa, por ejemplo, que aparecía en un PLM. Entonces, en el año por ahí de 2007 se dieron a la tarea de hacer estos trámites y ahí fue donde nos regañaron, ¿por qué lo estás usando si no tienes la autorización? Y bueno, ya se dieron a la tarea, empezaron a hacer los procesos de investigación y bueno, ya tiene una hasta clave, 3999 a nivel del sector salud. Esta es una imagen que paso donde nosotros comentamos cómo quisiéramos que nuestros pacientes fueran atendidos y pues quisiéramos que no hubiese como en esta situación primera y segunda clase. Quisiéramos que todos nuestros pacientes tuvieran siempre el beneficio del mejor tratamiento. A veces comentaba alguien, pues esto sería motivo de demandas, pues no, porque dice uno, bueno, todos los de aquí en este avión se salvaron. Entonces, pues nadie demandó, con el susto que se metieron. Comentar brevemente que la osteoartrosis es una enfermedad frecuente que se caracteriza por degradación del cartílago articular. Y principalmente lo estamos observando porque esto se va observando en pacientes que van incrementando su edad. Por ejemplo, aquí comentamos que afecta al 80% de pacientes mayores a 75 años. Pero hoy vemos que por la actividad que desempeñamos, el poco ejercicio a veces que realizamos, esto lo estamos observando en pacientes más jóvenes. A veces comentamos que son enfermedades de países muy avanzados porque pues, normalmente utilizamos más los vehículos, hacemos menos ejercicio. Existen dos características de la osteoartrosis, principalmente por lo que llamamos una osteoartrosis primaria o idiopática y otra secundaria que puede ser localizada o generalizada. Comentar también brevemente que esto se llega a presentar en pacientes que realizan actividades deportivas de alto impacto y donde pueden sufrir lesiones ligamentarias y daños a nivel estructural sobre esas regiones óseas. Recordar brevemente que la degradación del cartílago articular puede suceder en todas las articulaciones, llámese facetas articulares, llámese rodilla, llámese hombro, etc. Existen dos factores muy importantes para poder desarrollar osteoartrosis. Una es mecánica, donde puede existir la pérdida de la fuerza muscular, alteraciones sobre la estructura articular, algún problema de sobreuso y trauma, y algunos endógenos ya también muy evaluados, como pueden ser algunas enfermedades genéticas, alteraciones en el desarrollo, enfermedades metabólicas, llámese artritis reumatoide, etc., obesidad y datos de condropenia. Estas cifras, que son de los Estados Unidos, no están muy lejos. De hecho, el trabajo que se hizo aquí a nivel del Seguro Social, pues se llama diferimiento quirúrgico. Se habló con las autoridades, se congregaron varios jefes de servicios a nivel de las UMAE y se platicó con ellos de cuál era el problema de rezago quirúrgico que había dentro de la institución. Y el rezago es por años, está avanzado. ¿Por qué? Porque el índice o la frecuencia de consultas por osteoartrosis va en incremento de manera importante. Más o menos, por ejemplo, en el 2009 nos presentaron una gráfica donde se operaban a nivel institucional en toda la República Mexicana 6,000 reemplazos articulares al año.
y le decimos que el instituto no tiene la capacidad de otorgar más beneficios. ¿Por qué? Los costos de la recuperación articular siguen siendo elevados. Es por ello que comentamos que a veces no estamos lejos de estas cifras que nos comentan algunas entidades, como puede ser la seguridad de los Estados Unidos. Brevemente recordar que entonces la osteoartrosis se caracteriza por ¿qué? Degradación y pérdida del cartílago articular, donde vamos a ver un incremento en el interleucino 9, metaloproteasas, proteasas, etc. Esto va a condicionar un cambio a nivel tanto en el cartílago articular como a nivel del líquido sinovial, que se va a volver inflamatorio. Esto es importante recordarlo por una situación: el producto va a actuar a ese nivel. Recordar así que nos queda así, que nos vayamos con la idea: Fibroquel no es un producto mágico, no regenera cartílago articular, es un modulador celular. Comentar que el inicio de esto puede llegar a ser progresivo, participan factores bioquímicos, que es lo que nosotros vamos a ver, como son metaloproteasas, citoquinas proinflamatorias, y que vamos a tratar de darles un seguimiento a este tipo de situaciones. ¿A que sí, por favor? Algo que nosotros sucede de manera frecuente es esta característica. Nosotros, a veces el paciente nos está diciendo cuál es la patología, y a veces pues él nos está diciendo el diagnóstico y no lo escuchamos. Entonces es algo muy importante que comentamos que debemos nosotros evaluar en este tipo de pacientes. Algo que recordar, por favor, es esta patogénesis. Es algo muy sencillo lo que comentamos. Nosotros tenemos este cartílago normal y vamos a tener un imbalance entre la síntesis y la degradación de la matriz extracelular del cartílago articular, donde vamos a ver que esto va a condicionar que se eleve o hay incremento de citoquinas proinflamatorias, radicales libres, enzimas que degradan ese cartílago articular. Posteriormente, al haber esto, vamos a ver que van a existir microfisuras de este cartílago, muerte de la matriz celular y erosión de manera progresiva. No, pero adelante, por favor. Bueno, esto es lo que nosotros observamos en los pacientes. A veces no requerimos, sabemos que las enfermedades principalmente, pues todo lo tenemos que hacer de una evaluación clínica que nosotros vamos a desarrollar, pero a veces los estudios radiológicos, bueno, nos van a permitir poder clasificar este tipo de lesiones. Pero básicamente al ver esa imagen sabemos que el paciente, sabemos hasta su tratamiento. El paciente es candidato a un reemplazo articular, así de sencillo, ¿sí? Pero dice uno, el paciente tiene las necesidades, tiene la opción, no padece alguna patología agregada, que lo cual pueda condicionar que no sea candidato a este tipo de patologías, es lo que nosotros necesitamos evaluar. Otra situación, nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Nosotros cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, pues siempre esperamos que el paciente evolucione de manera satisfactoria o que la osteosíntesis que hicimos fuera adecuada. Pero vemos, por ejemplo, que en esta fractura de la patela observamos que la superficie articular no quedó de manera adecuada. Ahora bien, este desbalance entre la síntesis y degradación de la matriz ósea, pues vamos a tener que en la degradación va a haber elevación de citoquinas, ya hablamos de la colagenasa, agreganasas, gelatinasas, prostaglandinas y óxido nítrico, y dentro de esta síntesis vamos a tener que los factores de necrosis tumoral, factores de crecimiento, la síntesis de la colágena se va a ver alterada y hasta en muchos casos degradada. Esto sería lo que es el cartílago articular, así es como deberíamos de verlo. Vemos esa superficie humectada, ¿sí?, lubricada, etcétera, aunque en algunos casos pues podemos ya observar que existe esa degradación. La rodilla, comentamos, es una articulación que tiene gran carga, tiene un arco de movimiento importante y puede generar problemas como pueden ser bursitis, condromalacia, puede asociarse lesiones ligamentarias o meniscales. Hace muchos años los procedimientos quirúrgicos se basaban en que si estaba roto el menisco, pues iba para afuera el menisco, antes no se reparaba, no había la artroscopía y hacíamos de manera frecuente menisectomías. ¿Qué observamos? Este tipo de patologías, pérdida del espacio articular. Este cuadro ya lo hemos visto en algunas ocasiones. ¿Cuál sería el manejo integral de la osteoartrosis? Esto debemos de seguir al pie de la letra, que es educar a nuestros pacientes, que hagan ejercicio, que tengan una terapia ocasional, y empezamos con algunos
escalones como puede ser terapia con algún analgésico, como puede ser el caso de acetaminofén o paracetamol, antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, como ya vimos, van a actuar sobre el proceso inflamatorio a nivel articular. Los contraprotectores hoy en día tienen una situación que no existen